Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un vídeo sobre Halil Brahim Ceylan y Esla Turkoglu. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Los fanáticos del drama turco y de las historias de amor que traspasan la pantalla se han despertado hoy con una revelación que ha dejado a todos boquiabiertos. Halil Brahim Ceylan, uno de los actores más queridos de la televisión turca, ha roto el silencio y ha compartido públicamente uno de los momentos más íntimos de su vida, la historia detrás de su propuesta de matrimonio a Esla Turkoglu, su excompañera y, al parecer, el amor que nunca se extinguió. Durante años, la relación entre Halil y Esla fue objeto de especulación. Comenzaron como compañeros de set, pero la conexión entre ellos fue evidente desde el primer episodio. Aunque en varias ocasiones ambos negaron estar involucrados sentimentalmente fuera de la pantalla, los rumores nunca cesaron. Hoy, finalmente, se confirma lo que muchos sospechaban: hubo un amor profundo, y ese amor llegó incluso al punto de una propuesta matrimonial. Me armé de valor después de mucho tiempo. En una entrevista exclusiva concedida a una revista de renombre en Estambul, Halil Brahim Ceylan confesó que su relación con Esla trascendió lo laboral desde hace mucho, pero que le tomó años expresar lo que sentía realmente. Esla es una mujer increíble. Su talento, su dulzura, su forma de mirar la vida. Todo en ella me inspiraba, comenzó diciendo el actor. La revelación más impactante llegó minutos después: sí, le propuse matrimonio. Fue después de muchas dudas, de noches sin dormir, de conversaciones internas. Estaba asustado, pero sabía que si no lo hacía, lo lamentaría toda la vida. Según cuenta, la propuesta ocurrió en un entorno muy íntimo, lejos de cámaras, focos y medios. No quise hacerlo de forma pública. Ella odia esas cosas. Así que preparé algo muy sencillo, en una casa rural donde solíamos ir a desconectarnos del mundo, explicó Halil. Encendí la chimenea, cociné yo mismo y escribí una carta. Cuando terminó de leerla, me arrodillé con el anillo en la mano. La respuesta de Esla y el peso del pasado. Ante esta declaración, el periodista no pudo evitar preguntar cuál había sido la respuesta de Esla. Con una sonrisa agridulce, Halil respondió: ella lloró. No de tristeza, sino de emoción. Me abrazó y dijo que necesitaba tiempo. Que era un momento hermoso, pero que nuestras heridas del pasado no estaban del todo curadas. Halil se refería a los múltiples malentendidos y altibajos que marcaron su historia juntos. Aunque fueron compañeros durante años, el trabajo constante, la presión mediática y la falta de comunicación emocional habrían generado grietas que aún dolían. Tal vez si hubiésemos hablado antes. Si hubiésemos dejado el orgullo de lado. No lo sé. Pero no me arrepiento de haberlo hecho. Tenía que decirle cuánto la amo, y tenía que hacerlo de frente, con todo el corazón, expresó el actor visiblemente emocionado. Un reencuentro lleno de recuerdos. Recientemente, Halil y Esla coincidieron en una gala de premiaciones en Ankara. Las cámaras los captaron charlando animadamente, sonriendo y, en un momento dado, tomados de la mano. Aunque los representantes de ambos se negaron a dar declaraciones al respecto, hoy sabemos que esa noche sirvió como puente para reconectar emocionalmente. Esa gala fue un punto de inflexión, explicó Halil. No sé si el destino está de nuestro lado,
pero al menos recuperamos la amistad, el cariño, y la capacidad de mirarnos a los ojos sin resentimientos. La pareja aprovechó la ocasión para recordar los primeros días del proyecto que los unió y las largas jornadas de rodaje que compartieron. Éramos dos jóvenes actores con muchas ilusiones y pocos filtros. Aprendimos juntos, cometimos errores juntos, y crecimos. Es imposible no sentir un afecto profundo por alguien con quien viviste tanto, añadió Alil. Una boda en el horizonte. Las redes sociales estallaron con la noticia. El fandom de la pareja, que nunca dejó de creer en su vínculo, comenzó a inundar Twitter, Instagram y TikTok con mensajes como, el amor verdadero siempre encuentra su camino, o que alguien les escriba una serie juntos y terminen casándose en la vida real también. Sin embargo, Alil prefirió ser cauto al respecto, no hay una fecha, no hay una planificación de boda. Solo hay un sentimiento genuino, y un deseo de reconstruir algo bonito sin presiones externas. Si algo aprendí en estos años, es que el amor necesita silencio, tiempo y verdad. La reacción de Esla Turkoglu. Hasta el momento, Esla no ha dado una declaración oficial sobre la propuesta, pero fuentes cercanas aseguran que la actriz se encuentra en un momento de introspección y maduración personal. Ha cancelado algunos compromisos menores y se la ha visto visitando lugares tranquilos en Bouyrumikas, donde suele desconectarse del ruido mediático. Una amiga cercana a Esla comentó de forma anónima, ella está muy conmovida. No esperaba que Alil dijera eso públicamente, pero en el fondo, sabe que su historia no terminó. Solo necesitaban tiempo y honestidad. Una historia que no se rinde. Esta revelación ha reavivado no solo los sentimientos de los protagonistas, sino también el interés del público por su historia. En un mundo donde las relaciones parecen efímeras, la sinceridad de Alil ha tocado un punto sensible, el deseo universal de amar y ser amado sin barreras. Si algo queda claro con esta entrevista, dijo el periodista al finalizar, es que el amor de Alil por Esla es real. No sabemos si habrá boda, pero hay algo incluso más importante, la valentía de decir lo que se siente, sin miedo, sin reservas. ¿Qué sigue? Mientras Alil continúa grabando su nuevo proyecto televisivo, y Esla analiza nuevas propuestas, incluida una serie internacional, los ojos del mundo estarán atentos a sus próximos movimientos. Volverán a trabajar juntos. Reavivarán su relación amorosa. Habrá un final feliz. Lo cierto es que el corazón de millones de seguidores late con fuerza al saber que, incluso en medio del caos de la fama, hay historias que merecen una segunda oportunidad. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.